Bien, este tema se llama protecciones eléctricas en baja tensión. Y en baja tensión nosotros tenemos tres protecciones, fundamentalmente, contra cortocircuito, contra sobrecarga y contra falla a tierra. Un cortocircuito es la unión accidental, ¿no es cierto?, entre la fase y el neutro. O sea, es cuando ocurre una falla, ¿no es cierto?, y se une la fase al neutro. Entonces la corriente que circula en este tipo de falla, esta sobrecorriente, o sea, es una corriente mayor que la nominal, ¿no es cierto?, normal, varias veces la corriente del circuito. Es varias veces la corriente nominal. La sobrecarga también es una sobrecorriente, ¿no es cierto? Es una corriente mayor a la nominal, pero en este caso la sobrecarga es una corriente mayor a la nominal en una fracción, ¿no es cierto? Es cuando yo me paso de la nominal, pero no varias veces, no 2 veces, ni 3 veces, ni 5 veces. Y la falla a tierra, digamos, ocurre en el caso, por ejemplo, que la fase, digamos, toca algo metálico que está puesto a tierra, como por ejemplo la cañería, la carcasa del motor. Entonces, para estos tres tipos de fallas, digamos, o sea, hay protecciones. La primera protección es el interruptor termomagnético, que protege contra las dos primeras, la parte térmica contra sobrecarga y la parte magnética contra cortocircuito. Y después el interruptor diferencial o disyuntor diferencial es el que protege contra fallas a tierra. Nosotros ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, un cortocircuito es cuando, decíamos, se une la fase con el neutro. Una sobrecarga es cuando yo tomo una carga mayor que la nominal, pero en una fracción. Es para que ustedes tengan una idea. El interruptor termomagnético, ahora lo vamos a ver en detalle acá, que es todo esto que está acá adentro, en realidad tiene una curva. Si yo trazo la curva el tiempo, ¿no es cierto?, en el eje Y, y en el eje X la corriente, ¿no es cierto? Y acá pongo la corriente nominal de la llave, o del interruptor termomagnético, o de la térmica, como le llaman también. Supongamos que sea 10 amperes, fíjense, con 10 amperes no corta nunca la curva de disparo. Esto en azul es la curva de disparo de este interruptor. No la corta nunca con la corriente nominal, no le alcanza a cortar, pero con un 15%, por ejemplo, la cortaría en este valor. Con una corriente mayor la cortaría en este valor. Quiere decir que a medida que la corriente se agranda, digamos la falla es de mayor corriente, el tiempo de disparo es menor, o sea, va decreciendo. Y cuando llega acá a este punto, que es la actuación de la parte magnética del interruptor, actúa con tiempos muy pequeños. O sea, ya acá estábamos hablando de milisegundos. Entonces, si yo hago un esquema, por decir así, didáctico, ¿qué es lo que tiene adentro un interruptor termomagnético? Tiene dos bornes, un borne de entrada y un borne de salida. Y tiene, o sea, una parte que es el magnético, o la parte magnética, que es directamente una bobina. Y si por acá, esto está todo en serie, fíjense, está todo cerrado acá. Si hay un cortocircuito, acá pasa una corriente muy alta, se produce un campo magnético y atrae esto, ¿no es cierto?, esta lengüeta que está retenida por este resorte y abre el circuito. Esta sería la forma de disparo esquemática del magnético. Vamos a ver que es similar a esto. Y la parte térmica tiene, digamos, lo que se llama acá un bimetal. Un bimetal es digamos, es una placa que tiene dos metales que están pegados, digamos, uno con el otro, y que tienen distinto coeficiente de dilatación. O sea que con el calor, estos se dilatan distinto. El de afuera se dilata mucho más que el de adentro, digamos. O sea, el más oscuro se dilata más. Entonces, al dilatarse, fíjense, se curva y va a tomar esta forma que es el punteado, y abre el circuito acá. O sea, esquemáticamente un interruptor termomagnético tendría esta forma. Una curva real, digamos, de un interruptor termomagnético es esta. Esta, por ejemplo, es una curva real, en la que yo tengo acá,
fíjense, corriente, o sea, corriente, amperes, ¿no es cierto? I sobre I nominal. Porque esta sirve para cualquier tipo de llave, ¿no es cierto? Ya sea de 10 amperes, de 100 amperes, de 50 amperes, porque está dividido la corriente nominal. Y en este eje, en el eje Y, está el tiempo, como decíamos. Y ese tiempo, en este caso, está en segundos. Y acá, fíjense, esta sería la corriente nominal, ¿no es cierto?, de las llaves. Por ejemplo, si el interruptor es de 10 amperes, estos serían 10 amperes. Porque 10 dividido 10, ¿no es cierto?, me estaría dando 1. Porque acá tengo la corriente dividido la corriente nominal. Entonces, fíjense que esta recta no corta nunca las llaves, a las dos curvas, perdón, de esta llave, pero sí, si me corro acá, supongamos que acá sería 2 veces, ¿no es cierto? Acá sería, no sé. Con el 15%, fíjense, me voy a 1 hora. O sea que va a cortar esta llave, me asegura el fabricante, que corta entre 1 hora y este valor también, porque en realidad el fabricante da 2 valores acá, y se le pide 2 valores por norma, ¿no es cierto? Este valor mínimo y este valor máximo. Ya vamos a ver en los interruptores cuáles son esos valores. Acá en este caso lo podemos ver para el magnético, está en 5 veces la nominal, el mínimo, y 10 veces el máximo. Quiere decir que actúa en esta zona, el interruptor termomagnético. ¿Esto por qué? Porque en realidad vienen varios tipos de curvas, vienen la A, la B, la C y la D, pero para los edificios, viviendas, se utilizan estos 3 nada más. Los interruptores termomagnéticos tipo B, tipo C y tipo D. Ya vamos a ver por qué razón ahí se utilizan los distintos tipos. Pero fíjense, el tipo B, o sea, el magnético, acá, o sea, acá está la actuación del magnético, esta curva de acá, y lo que está acá es la del térmico. Lo mismo en esta curva, en todas las curvas es exactamente igual, nada más que varían, digamos, los valores. Para un interruptor termomagnético tipo B, actúa entre 3 y 5 veces la nominal el magnético. Pero si el interruptor es tipo C, es menos sensible, actúa entre 5 y 10 veces la corriente nominal del interruptor. Y si el interruptor es D, actúa entre 10 y 20 veces. Esto me permite, por ejemplo, utilizar para los circuitos de iluminación una curva tipo B, ¿no es cierto? Y para los circuitos, por ejemplo, de los tomas corrientes, donde haya posibilidades de conectar motores, que nosotros ya sabemos que toman a veces 6 veces o más la corriente nominal, tengo que usar un interruptor tipo C, porque si usara uno tipo B, saltaría y no hay una falla. Entonces, por ejemplo, para una instalación de un edificio, yo utilizo tipo B para iluminación, tipo C para los tomas y tipo D para el tablero, digamos, o sea, para que haya selectividad, para que cuando haya una falla en el circuito de iluminación salte este primero y este no salte. Fíjense que este recién va a estar sensible a partir de las 10 veces. Esto es lo que dice la norma, digamos. La curva B es aquella con la cual la parte magnética del interruptor actúa entre 3 y 5 veces la nominal, la C entre 5 y 10, ¿no es cierto? Y la D entre 10 y 20. Esto sirve para todos los interruptores termomagnéticos, porque si yo voy y compro una llave de una corriente nominal de 10 amperes, yo sé que si es B, fíjense, yo sé que va a saltar entre 30, o sea, 3 veces por 10, y 50 amperes. Si quiero una llave de 10 amperes pero menos sensible, compro una tipo C que va a actuar entre 50 y 100. Y si compro una D, va a actuar, ¿no es cierto?, en 10 por 10 serían 100, entre 100 y 200 amperes. O sea que en el pilar, en general, yo pongo este tipo de llave, por ejemplo, en una casa, para que cualquier falla que haya en el interior de la casa, este interruptor no salte nunca y yo tenga que salir al exterior de la casa a reponer.
El interruptor termomagnético tiene esta forma, fíjense, y acá viene grabado, digamos, en el frente, este sería el tipo de curva que es este interruptor y la corriente nominal. O sea, en este caso es curva B, ¿no es cierto? Y de 20 amperes. Este sería el símbolo. Acá hay otros valores que ahora los vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? El símbolo de este interruptor en un plano es este. Este es el símbolo oficial, ¿no es cierto?, de las normas de IRAN. O sea, yo dentro acá el interruptor, esta línea quiere decir que es seccionador, ¿no es cierto? O sea, que secciona. En realidad vieron que los seccionadores yo lo tengo que ver, pero acá el fabricante es el que le garantiza a IRAN, al poner esta rayita acá, de que cuando se abre, cuando se mueve esta palanca, cuando esta palanca está para abajo, que está abierto, los contactos, acá está abajo, los contactos están abiertos. Eso quiere decir que ha seccionado. Cuando yo abro acá, me asegura el fabricante porque no lo veo, porque esto está en el interior, el seccionador tiene esa característica que me permite a mí visualizar el estado del interruptor. Como acá, digamos, o sea, no lo puedo visualizar, el fabricante tiene que asegurarlo. Esto quiere decir, esta crucecita que va acá, quiere decir que este interruptor es automático. O sea, puede actuar en forma manual cuando yo bajo la palanca o cuando hay una sobrecarga o cuando hay un cortocircuito. Este símbolo. Este sería, digamos, el contacto móvil, este sería el contacto fijo. En el contacto móvil se dibujan los dos tipos de protección. La parte térmica y la parte magnética. Entonces, ¿para qué me sirven los distintos tipos de curvas? Para asegurar la selectividad. Yo en un tablero eléctrico, por ejemplo, esto, fíjense, no tiene nada que ver con la llave. Esto es de casualidad A, B, C, D. Acá hay un interruptor, ¿no es cierto?, de una determinada curva, el A, y este de una determinada curva, el B, no importa, no coincide con eso. Tendríamos que haber puesto 1, 2, 3 acá. Si hay una falla acá, fíjense, ¿cuál es el interruptor que tiene que operar? Es el interruptor que está más cercano a la llave. O sea que tiene que operar este interruptor y este no tiene que operar. Porque si supongamos que este es un edificio de 100 departamentos, este es el general y este es de cada departamento. Si yo tengo una falla en un departamento, ¿no es cierto?, y actúa este, dejo a los otros 99 sin iluminación, digamos. Entonces, tiene que haber selectividad. Selectividad quiere decir que siempre tiene que operar el interruptor más cercano a la falla. O sea, en este caso tiene que operar B y no tiene que operar A. A queda de respaldo. Si se trabara este interruptor por alguna cosa, ¿no es cierto?, se soldaran su contacto, ahí sí actúa el B. Pero actúa, perdón, el A que le llamamos acá, pero actúa en un tiempo distinto. Las curvas, ¿no es cierto?, la curva del interruptor A es esta, fíjense que está mucho más cercano acá en el tiempo, este era el tiempo, y este es el interruptor general del tablero. Entonces, si hay una falla en este punto, ¿no es cierto?, va a actuar acá automáticamente en este tiempo. Si este no actuara, digamos, o sea, por una falla mecánica, entonces actúa el A, pero en este tiempo. Siempre cuando yo pongo en un tablero, pongo interruptores, digamos, puede ser también en una casa, pongo en el pilar y pongo adentro una llave general, tiene que haber selectividad para que cualquier falla no me saque todo el edificio, digamos. Este es el concepto de selectividad. Bien, este es otro, digamos, acá este es un C25, y acá aparece otro, en ese recuadrito nosotros veíamos otro valor, este es un B16. ¿Qué quiere decir B16? Curva B, 16 amperes. Quiere decir que actúa en 3 por 16, 48 amperes, ¿no es cierto? El magnético. Yo multiplico automáticamente, a saber la curva, multiplico lo mínimo que, digamos, o sea, el mínimo valor con que va a actuar es ese. Y este valor que aparece acá, ¿no es cierto?,
en un recuadrito, en el interruptor, son los amperes que puede cortar, digamos, el valor del poder de corte de la llave. ¿Qué quiere decir el poder de corte de la llave? Quiere decir que si acá hay un cortocircuito, ¿no es cierto?, de menos de 3.000 o menos de 3.000 amperes, esta llave puede abrir. Pero si hay un cortocircuito de 5.000 amperes, esta llave se va a romper, digamos, va a explotar, pero no va a poder abrir, no va a poder extinguir el arco. Por eso, Profe, sí, perdón, ¿cómo sabe que lo tiene que multiplicar por 3? acá porque el B, ¿te acuerdas? Era de 3 a 5 veces. Ah, está bien, ¿Eh? claro, claro. Como mínimo Claro, 3. está bien, perfecto. Acá este valor, ojo que este es muy importante, acá en Neuquén, no sé si ustedes, alguien sabe, CALF no pide 3.000, en Neuquén piden de 6.000, o sea que tiene que tener un poder de corte de 6.000. Ah, bien. El poder de corte significa la máxima corriente que puede abrir el interruptor cuando hay una falla, porque fíjense que este es un B de 16, ¿no es cierto? Pero en una falla puede haber, depende del elemento que esté antes del interruptor, que sería el transformador. El transformador es el que me va a permitir pasar una determinada corriente. Después vamos a ver transformadores y vamos a ver cómo se calcula esa corriente también. Pero este sería de 3.000 amperes, ¿no es cierto? Vienen de 6.000, vienen de 10.000, de 25.000, pero este es el poder de corte, la máxima corriente que puede abrir el interruptor termomagnético en caso de una falla de cortocircuito. Bien, internamente tiene esto. ¿Se acuerdan que nosotros entrábamos por un borne acá? Este sería el borne, este es un dibujo en corte de un interruptor termomagnético. O sea, yo entro acá con un cable, este sería el, digamos, o sea, el PVC del cable, esto sería el cobre, uno lo pela, lo aprieta con este tornillo, y a la salida hace lo mismo, pela el cable, lo pone acá y aprieta con este tornillo. Entonces, entre este punto de entrada y este punto de salida, yo por adentro de la llave tengo la bobina, ¿no es cierto?, que sería la parte magnética, el dispositivo magnético, el disparo magnético, como le quieran llamar. Después, fíjense, sigo acá y esto que está en naranja acá sería el contacto, ¿no es cierto?, fijo de la llave, el contacto que está siempre en esta posición. Y acá abajo tengo el otro contacto de esta llave en naranja que sería el contacto móvil. En este caso, la llave está apuntando hacia abajo, todo interruptor se coloca, si está bien colocado en una instalación, cierra hacia arriba y abre hacia abajo. Esto es por una razón de seguridad, porque si yo me estoy electrocutando, digamos, o sea, lo que se produce en una electrocución es la contracción de los músculos. Entonces, si yo me estoy electrocutando, digamos, por decir así, tiendo a contraerme, a achicarme, por decir así, entonces puedo abrir la llave. Pero si el cortocircuito me tiende a mí a contraerme y yo quiero subir la llave, extender los músculos para subir la llave, no lo puedo hacer. Es una razón de seguridad. Por eso, todos los interruptores deben colocarse de esta forma. Cierro hacia arriba, abro hacia abajo. Este está abierto, porque fíjense, acá hay separación entre el contacto fijo y el contacto móvil, que son los dos partes naranja. Y esto cuando se abre se produce un arco y va acá a una cámara que se llama de extinción, o apagachispa, también la llaman cámara apagachispa, porque el arco se mete acá entre estas chapitas, estos son directamente unas chapitas, se mete acá y se hace tan largo el arco que se extingue. Todo esto que está acá es el mecanismo de la llave, el mecanismo que cuando acciono, digamos, o sea, cuando lo acciono manualmente o cuando se acciona, vamos a ver ahora, en forma automática. Si yo sigo el circuito acá en el naranja, acá hay un cablecito flexible y acá está esta lengüeta azul, que este sería el térmico, el dispositivo térmico, que eran los dos metales que estaban juntos, soldados, y que cuando pasaba corriente se calentaban, y a medida que se calientan esto se va curvando, en este caso se va a ir curvando para abajo,
al curvarse para abajo, va a accionar este mecanismo y va a abrir la llave. Acá, como está abierta, está ya en esta posición. Acá hay un tornillito más que por lo general viene tapado acá con alguna etiquetita que el fabricante calibra, digamos, o sea, en fábrica la actuación del térmico, en los valores que dice la curva. Pero los interruptores termomagnéticos no tienen ninguna calibración, por decir así, accesible, porque si tuvieran calibración no servirían para las viviendas. Por eso no se pueden usar los fusibles en una vivienda, digamos, o sea, las normas lo prohíben, ¿no es cierto? La norma de AEA lo prohíbe porque no hay personas que sepan de electricidad normalmente en una casa, entonces se utiliza esto que es totalmente automático, que yo no puedo calibrar nada, porque el problema de la calibración del tema del fusible debe ser usado por electricistas o personas que conozcan de electricidad, porque la tendencia normal es que cuando salta, digamos, un fusible, uno tiende a poner un poquito más grueso para que no salte, pero resulta que llega un momento que salta la instalación, digamos. Entonces, por eso está prohibido y esto sí está permitido. Ahora vamos a ver cómo acciona. Acá estaría cerrado, fíjense, la llave está hacia arriba, ¿cierto? La entrada sería derecho así, y salgo por acá por este borne. Y si yo empiezo a bajar la llave, digamos, este mecanismo hace que este contacto, que es el móvil, se abra y acá se produce el arco y ese arco se va a ir a extinguir acá. Esto sería la apertura manual. En el caso de que haya un cortocircuito, la corriente va a pasar por esta bobina y acá adentro tiene un perno, ¿no es cierto? Este perno, este eje, que cuando se produce un campo magnético acá fuerte, esto lo tiende a empujar hacia abajo y acciona, acá fíjense, lo empuja hacia abajo y acciona el dispositivo de disparo y la llave se abre. Lo mismo ocurre con el térmico, pero nada más que acá, fíjense, el térmico se curva hacia abajo y actúa sobre esta parte de disparo acá y lo abre. Esas son los dos, un esquema así muy simple de cómo actúa el interruptor termomagnético.